una función neperiana, en función del valor E, por lo cual la ecuación característica la puedo expresar en función de ese valor. Saco las raíces correspondientes, todo esto es matemática, todo esto es lo que ustedes manejan, todo esto ustedes lo deben tener cargado en el MATLAB o en el MATLAB, entonces directamente la pueden resolver fácilmente. Acá hablamos de coeficiente, podemos definir el coeficiente de amortiguamiento crítico como el valor de C que hace que el radical se iguale a 0. El radical es lo que tenemos abajo de la raíz, lo igualamos a 0 y eso es el valor del coeficiente de amortiguamiento crítico. Estamos hablando de las vibraciones libres con amortiguamiento. Fíjense que el coeficiente de amortiguamiento crítico me queda en función de la frecuencia natural del sistema. No hay una frecuencia, no hay una fuerza externa aplicada, por lo tanto no hay frecuencia forzada. Y en función de ese valor de amortiguamiento crítico, puedo tener una clasificación que me da el sobreamortiguamiento o amortiguamiento fuerte. Cuando el valor de C, el coeficiente de amortiguamiento, es mayor que el valor crítico. Para cada uno de los casos voy a tener el sobreamortiguamiento, el amortiguamiento crítico y el subamortiguamiento. Tengo tres casos. El subamortiguamiento o amortiguamiento débil. Para cada uno de los casos voy a tener una función que satisface la ecuación diferencial correspondiente y, como dice ahí, las raíces son reales y distintas, la solución general está dada por esta función y esa función corresponde a un movimiento no vibratorio. El sistema vuelve a su posición de equilibrio después de un tiempo finito. Rápidamente, cuando hay sobreamortiguamiento, rápidamente se iguala, desaparece, o sea, oscila, pero rápidamente deja de oscilar. Esta es una cuestión matemática, esta es la función que satisface la ecuación para ese caso. Para el amortiguamiento crítico, la ecuación que satisface la solución general es esa. La solución general está en función del amortiguamiento natural, también es no vibratorio, vuelve a su posición de equilibrio en el tiempo más corto posible sin oscilación. Tanto para sobreamortiguamiento como para el amortiguamiento crítico, consigo rápidamente que la vibración desaparezca. En el caso del subamortiguamiento o amortiguamiento débil, ¿sí?, las raíces son complejas y conjugadas, por lo tanto la ecuación diferencial o la solución general me va a quedar en función de esas raíces complejas y conjugadas, y lógicamente acá la oscilación va a ser un movimiento vibratorio, que va a ser un movimiento vibratorio con amplitud decreciente. Dependiendo de la constante de amortiguamiento, acá voy a tener una oscilación que va a ser en un primer momento una oscilación fuerte, y a su vez, en función del coeficiente o del factor de amortiguamiento, esa oscilación va a ir cada vez disminuyendo. Pero no es tan corta, ¿sí?, no hay un intervalo de tiempo corto. Como dice ahí, el movimiento definido por la ecuación es amplitud decreciente. Se puede calcular el intervalo de tiempo, ¿sí?, me va a quedar en función de la pulsación, ¿sí?, por lo tanto yo puedo retocar el valor de la pulsación, puedo retocar el coeficiente de amortiguamiento y puedo hacer que esa oscilación decreciente se acorte en el tiempo. Eso es lo que puedo hacer, retocar las características del amortiguamiento viscoso. La vibración forzada con amortiguamiento. Bueno, acá la ecuación general era esta, que la habíamos visto, donde era una ecuación no homogénea, y este era el valor de la fuerza aplicada, de la fuerza externa aplicada. En este caso dijimos que había que obtener una solución particular, ¿sí?, que esa solución particular había que sumársela a las soluciones generales en función de las condiciones de contorno que yo tuviera de esa ecuación diferencial.
Bueno, trabajamos con la ecuación diferencial, trabajamos con las condiciones de contorno, trabajamos con la solución general correspondiente, ¿sí? Aparece un factor de amortiguación. La fórmula 1, que es la fórmula que está expresada acá, todo esto cuando ustedes planteen el tema del examen, no hace falta tampoco que lo planteen y resuelvan las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Acá yo he puesto la mayor cantidad de desarrollo como para que vean que existe. Si les resulta más fácil resolver la ecuación diferencial, porque ustedes manejan la resolución de ecuaciones diferenciales, me parece perfecto, se va a aceptar. Pero como esto no es un curso de matemáticas, sino un curso de mecánica, ¿sí? Bueno, no hace falta que lo planteen. Esta ecuación 1, la que está acá, define el factor de amplificación. El factor de amplificación en función de la razón de frecuencias, frecuencia natural y frecuencia forzada, y del factor de amortiguamiento. Si yo grafico ese factor, esa ecuación, voy a obtener, ¿sí?, que depende del coeficiente de la relación del amortiguamiento, de la relación, fíjense, del coeficiente de amortiguamiento respecto al crítico, cuando era 0, en el caso que vimos recién, partimos de un valor y nos vamos hacia el infinito. Acá, en vez de graficarlo sobre el tercer cuadrante, sobre el cuarto cuadrante, lo ha trasladado al primero. En función de la relación de amortiguamientos, amortiguamiento respecto al crítico, yo puedo, ¿sí?, modificándose, variar la amplitud que va a tener esa oscilación. Y ese era el caso, volvemos a reiterar, el caso que correspondía a la velocidad crítica de los átomos. Es conveniente siempre trabajar fuera de esta zona. Trabajar un 25% antes o pasar rápidamente esta zona y trabajar un 25% después. Pero si me cae dentro de esa zona, si necesariamente por alguna razón tengo que trabajar, bueno, lo que puedo hacer es retocar esta relación de amortiguamiento de tal manera que el factor de amplificación no se me haga demasiado grande. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos los efectos que se pueden producir. Rotura de alguna parte del sistema, ¿sí?, deformación del mismo. Entonces, retocando las condiciones de amortiguamiento, yo puedo hacer que la amplitud que voy a tener la función correspondiente empiece a disminuir. Entonces, fíjense que para 0 se va hasta el infinito. Para un valor de 0,225 disminuyó, para 0,25 fíjense cómo bajó, para 0,50 prácticamente no hay deflexión y para 1 directamente es una función. Entonces de esa manera yo puedo generar una resistencia a la vibración correspondiente. Este es el sistema más caro, indudablemente, porque necesita un amortiguamiento de ciertas características importantes. Bueno, ¿esto por qué vibra una máquina? Si les preguntan, bueno, hay todos esos defectos de diseño, defectos o vicios de fabricación, montaje incorrecto, mala operación del operario, desconocimiento, negligencia, deficiente o nulo mantenimiento. Acá ustedes, ¿sí?, acá van a estar ustedes como jefes de mantenimiento, o algún daño accidental, ¿sí? Generalmente este es uno de los principales. Si no hay mantenimiento podemos tener una vibración importante. La mala operación, si la estamos trabajando, ¿sí?, no sabemos cómo funciona el sistema o cómo tenemos que hacer, qué sé yo. Muchas veces, por ejemplo, en los tornos ustedes están trabajando, llegan hasta el final del carrera y para volver, uno puede volver rápidamente con la herramienta para volver a trabajar nuevamente o puede volver lentamente. Bueno, por desconocimiento el operario vuelve rápidamente generando algunos problemas de vibración. Entonces, hay una serie de operaciones, ¿sí?, que son frecuentes. Mala operación, el montaje incorrecto, ¿sí?, que puede, bueno, ya los defectos, vicios de fabricación, todo esto, defectos de diseño, ya no son achacables a ustedes, sino que son achacables al tipo que diseñó el sistema mecánico. La vibración genera desgastes, averías, ruidos y daños estructurales. Ese
esas son cuestiones obvias, las hemos puesto como para generar un recordatorio. Y analizarlas permite aumentar la vida útil del equipo y de todo el sistema, no solamente del equipo. La vibración dijimos que se puede transmitir a todo el sistema. Bajar los tiempos de parada de máquina, eso redunda en el costo del servicio. Resolución de problemas estructurales y de diseño. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros estamos ensamblando una máquina nueva, si vemos que está vibrando, una vez que la pongamos en funcionamiento, podemos rápidamente solucionarlo, ¿sí? Cambiar el diseño, cambiar una de las piezas. Y la eliminación de problemas crónicos, ¿sí? Cada vez que la vibración aparece una vibración, y probablemente que esa vibración va a ir en aumento, ¿sí? Va a ir en aumento. Entonces necesitamos en algún momento analizar, parar y ver dónde se produce. Bueno, esto es un recordatorio, esto ustedes lo saben hacer, ¿sí? La generación del movimiento armónico es lo que se utilizaba, esto lo han estudiado en física, para analizar el movimiento armónico, es hacer vibrar una plaquita con una masa en el extremo, ustedes la hacían vibrar, eso causaba una amplitud positiva, una amplitud negativa, ¿sí? Y uno puede ir trazando las distintas o las sinusoides que se generaban como consecuencia de ese movimiento armónico. Esa era la experiencia que se hacía en el laboratorio de física. En realidad, la onda, por lo general, la onda fundamental, no es una onda perfectamente senoidal, sino que es una onda senoidal, ¿sí? Pero que puede tener deformaciones. El estudio matemático, o Fourier, este señor que también estaba metido en todo lo que es la parte de calor, ¿sí? Comprobó que cualquier onda compleja puede ser separada en componentes de ondas sinoidales simples. Entonces, esta onda compleja, que por lo general es una onda, ¿sí? Nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos fatiga? Veíamos el aterrizaje y el despegue de un avión, y decíamos que la onda era una onda compleja, donde teníamos aterrizaje, despegue, carreteo. Bueno, esa onda compleja yo la puedo descomponer en distintas ondas senoidales simples. Y a esos son los que se le llaman los modos de vibración. Primer modo, segundo modo, 1X, 3X, 5X, 9X, ¿sí? Puedo analizar, puedo descomponer. Tengo un videíto que no lo he traído ahora, en la próxima clase lo veremos, en el cual ahí se ve que la onda que se genera, la onda compleja que genera la vibración, puede ser descompuesta en distintas ondas senoidales, ¿sí? De distintas frecuencias, y que se llaman los modos de vibración. El modo 1, el modo 2, 3, el modo 5. Por eso, bueno, eso está demostrado, ese estudio, hay una demostración a través de Fourier, de la fórmula de Fourier, en el cual podemos comprobar que esa onda está formada por la superposición de ondas sinoidales simples, que se detecta para una frecuencia que es 1x RPM, 2x RPM, 3x, ¿sí? Y esto es lo que se ve, si ustedes analizan, con un analizador de frecuencia van a ver estas ondas simples senoidales, ¿sí? Ese va a ser el espectro de frecuencia que ustedes lo que van a analizar. El uso del parámetro, ahí les he puesto las unidades que se utilizan, ¿sí? Y acá tenemos en el ordenada la amplitud, en abscisa la frecuencia. Dependiendo de la frecuencia, ¿sí? Si yo me voy desplazando a mayor frecuencia, voy analizando qué es lo que produce o qué es lo que tengo que tener en cuenta para analizar la frecuencia. Por ejemplo, en este caso acá fíjense que para baja frecuencia el desplazamiento es importante, va a generar una amplitud importante. No tanto la aceleración, esta es la recta de aceleración, ¿sí? Podría analizar la velocidad. Y a medida que me voy desplazando hacia allá, pasa a ser la aceleración un valor importante, un parámetro importante, y no tanto el desplazamiento. Esas curvitas generalmente es muy representativa del análisis que yo tengo que hacer
para distintas frecuencias y cuál es el parámetro que tengo o que tiene relevancia frente a los valores de vibración. Ahí está la onda compleja. Bueno, ahí están los parámetros que yo, el valor pico, el valor medio, el valor eficaz, ¿sí? Y cómo calculo, ¿sí? Para cada uno de esos valores. Esto está relacionado íntimamente con lo que ustedes analizaron en el corriente alterna, en el electrotecnia, ¿sí? Saben exactamente porque estamos hablando de una onda senoidal con características similares. Por eso hablamos del valor RMS, el valor medio, hablamos del valor eficaz, parámetros característicos de la onda senoidal. ¿Cómo medimos? Bueno, colocamos sensores en determinados puntos. Por ejemplo, este es un sistema mecánico. Colocamos sensores, podemos colocar sensores en las partes fijas, podemos colocar sensores en las partes móviles. Dependiendo de donde nosotros necesitemos, estos son los tipos de sensores que se utilizan. No sé por qué se fue la figura, porque bueno, esos son los tipos de sensores que se utilizan, que se colocan sobre las partes rotantes o sobre las partes fijas, de acuerdo a la perspectiva que nosotros tengamos de ese sistema. Generalmente uno más o menos percibe dónde se produce la vibración, y si no percibe, bueno, vamos a ir colocando y vamos a ir probando sensores en distintas partes a detectar la medición de la vibración. Esa medición de la vibración está formado por un sistema que es esto. O sea, vamos a tener la señal física, tenemos a través de un sistema electrónico que son los traductores. Como dice acá, los traductores de vibraciones son los encargados de transformar las vibraciones en señales eléctricas. Hay un sistema de acondicionamiento de señal, el cual se encarga de recoger las diferentes señales, amplificarlas y llevarlas a los niveles de tensión aceptados por el sistema de adquisición de datos. Y finalmente, este es lo que nosotros analizamos. Nosotros, a través de los sensores, obtenemos una señal, la llevamos a un sistema electrónico en donde transformamos esa señal en una señal eléctrica, ¿sí? A través de una placa de acondicionamiento de datos mejoramos, amplificamos esa señal. Esto es un amplificador de señal, ¿sí? Lógicamente hay una placa de adquisición de datos, y todo eso lo llevamos a la computadora, y en la computadora podemos analizar el valor medio, podemos analizar el valor eficaz. Pues sí, vamos a acondicionar esa señal física de medida por el sensor en una señal que nos va a quedar definida, la señal nos va a quedar dibujada en la computadora. Hoy son estos sistemas, este es más o menos el camino que se sigue. Si esa computadora es vieja, si la figurita es vieja, no se utiliza en ese tipo de computadoras. Los sensores de velocidad, algunos sensores de velocidad, para mediciones de baja y media frecuencia, para la supervisión de vibración y balanceo, máquinas rodantes, más o menos esos son los sensores, los tipos de sensores que se utilizan. Hay sensores electromagnéticos, ¿sí? que se colocan, tienen una punta, entonces esa punta, de acuerdo a la vibración que tiene, hace que oscile esto, se produce una variación, ley de Lenz, ley de Faraday-Lenz, y esa vibración, ¿sí? genera un campo magnético y se produce una señal de voltaje que representa la vibración. O sea, se genera una señal eléctrica que es transmitida a todo ese acondicionamiento de datos a un amplificador, y en definitiva lleva a la computadora. ¿Sí? El sensor es una punta en el cual está montado sobre la parte que vibra, ¿sí? y me va generando el movimiento de esa punta, va produciendo alteración o variación del campo magnético. Ley de Faraday-Lenz, se genera una esfera y una corriente. Ese es el principio básico. Les he puesto algunas de las normas, ¿sí? Generalmente la norma ISO es la que regula todo lo que es el tema de vibraciones.
esas normas. Enrique, la norma que me pasaste está superpuesta. Ya le íbamos a poner una de estas normas, o por lo menos un compendio de estas normas, y está superpuesta en las imágenes. No la puedo poner porque la miro y la... Fíjate si podés, o por lo menos pásamela porque las imágenes se han superpuesto a lo que es texto, ¿sí? Y vamos a poner alguna de estas para que más o menos tuviera idea de lo que dice, ¿sí? El tema de la norma. Era un compendio, no era la norma completa porque la norma completa es grande, ¿eh? Y bueno, como les decía, acá tenemos un sistema mecánico, un sistema rotante, podemos colocar sensores en las partes fijas y lo que nos va a representar después de esa señal eléctrica, después de pasar de todas esas etapas, nos va a representar lo que es el espectro de frecuencia, ¿sí? El espectro de frecuencia en este caso es una señal, solamente una señal simple. Podemos tener, de acuerdo a las características de la vibración, acá hay una desalineación, podemos tener una onda más compleja en la cual tengo vibraciones para distintas frecuencias, 1X, 2X, 3X, ¿sí? Acá tengo un desalineamiento también, coloco sensores en estas partes, acá lo que me está indicando estos triangulitos azules son los sensores que estoy colocando, y de acuerdo a eso voy a tener un espectro de frecuencia que va a estar en función, que es lo que me va a aparecer en pantalla. Ahí cuando tenemos juego, fíjense que hay un juego del árbol respecto a esta brida, a esta masa, ¿sí? Y por lo tanto fíjense el espectro de frecuencia que aparece, ¿sí? Una onda súper compleja que la hemos descompuesto en distintas ondas simples y que me da un espectro de frecuencia de esas características. En este caso se produce un desplazamiento, ¿sí? Del sistema respecto de esto, entonces hay un cierto ángulo, aparece un espectro de frecuencia más simple. Bueno, de acuerdo al desalineamiento o al problema que se produzca, el problema que tengamos, el espectro de frecuencia va a ser más complejo o menos complejo, ¿sí? En definitiva, lo que yo analizo en pantalla es esto, lo que yo veo una vez que transformé esa señal vibratoria en una señal eléctrica y una señal. Acá tenemos otro caso, hay una excentricidad, aparece el espectro de frecuencia, este es el caso, he colocado sensores, bueno, acá hay un pequeño desplazamiento del árbol respecto de la parte de la masa, ¿sí? Por eso aparece un solo espectro de frecuencia. Acá hay otro caso, fíjense, en este caso tengo un sistema de engranajes, fíjense el espectro de frecuencia que tengo. De acuerdo a la magnitud del sistema, de acuerdo a los distintos movimientos que tenga, de acuerdo a los juegos que existan, el espectro de frecuencia va a ser de mayor complejidad o de menor complejidad. Bueno, eso se va adquiriendo, el análisis de ese espectro se va adquiriendo en la medida que uno va tomando experiencia del tema. Acá tenemos problemas en la pista de rodamiento. Como ustedes ven, podemos analizarlo por distintos elementos de máquina. Bueno, esto de la masa rotante, muy relacionado con el tema de la velocidad crítica. Por lo general, siempre que nosotros hablamos de vibraciones, siempre terminamos cayendo en el tema de la velocidad crítica de árboles. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con un tema con respecto al otro. También, si analizamos con un osciloscopio, podemos analizar lo que se llama las figuras. Estas son las figuras de Lissajous, figuras en las cuales yo puedo analizar un espectro en 3D y puedo analizar ese espectro, llevarlo para distintas figuras. Entonces, en función de la irregularidad que tenga esa figura, es también la irregularidad o la vibración que tengo, ¿sí? Órbita descrita por el rotor desbalanceado, eje agrietado para diferentes velocidades de rotación. Función de esa complejidad, de esa superficie compleja, yo puedo analizar cuál es el tema y cuál es el problema que estoy teniendo. Esto lo puedo hacer, lógicamente, porque hoy día tengo todos los sistemas de medición, son sistemas generalmente
osciloscopios o todos esos equipos que yo puedo analizarlo en 3D directamente. Bueno, en función de la... Hay una clasificación que da la norma, clasificación de las máquinas, clase 1, ¿sí? Potencias pequeñas, clase 2, potencias un poco mayores, clase 3, potencia sobre los 300 kilovatios. Bueno, clasificamos, eso me permite definir el rango de severidad, ¿sí? Fíjense que el rango de severidad está en función del valor RMS, del valor cuadrático. Entonces, ¿sí? Para las máquinas clase 1, si el valor S cae dentro de esta zona, no tengo problema de vibraciones. Si cae dentro, por ejemplo, los valores están dentro de esta zona, tengo problemas graves, es inaceptable el tema de la vibración. Esto es un análisis que hay que realizar y lógicamente hay que calcular los valores. Una vez que nosotros tenemos la onda senoidal, lo que podemos determinar en este parámetro, y en función del tipo de máquina, de la potencia, puedo venirme a esta tabla o puedo venirme. No les puse, hay otras tablas que en función también de otros parámetros, del valor eficaz o del valor medio, también me pueden determinar si la vibración es aceptable o si no es aceptable, ¿sí? Esto es básicamente el análisis de la vibración. Hay de esto compendios, podemos leer, podemos pasarnos un año trabajando de vibraciones, ¿sí? Hay muchos más apuntes, ahí estoy generando un pequeño apuntecito como para incluir algunas cosas más, ¿sí? Y básicamente Bellotto tiene todo lo que es la parte matemática, todo lo que hemos visto al principio, ecuaciones homogéneas, no homogéneas, el modelo matemático, pero hay algunos libritos como este librito está en la tecnológica, en la biblioteca de la tecnológica, en el cual estaba interesante el tema de vibraciones porque lo daba eminentemente práctico. Y hay un montón de libritos que hablan de vibraciones, ¿sí? Acá no he puesto otros más, pero hay un montón de libros que hablan de vibraciones específicas, así que aquellos que quieran. Es un tema interesante, un tema importante dentro de lo que es el sistema mecánico. Bueno, aquel que quiera ampliar, tengo alguna bibliografía un poco mayor, así que si la necesitan para una cuestión de interés, me la piden y se la paso. No la puedo poner en la página de la cátedra porque son todas propiedad intelectual y bueno, nos han pedido no colocarla porque se pueden tener problemas. Bien, nos tenemos que ir a mesa, les agradezco que hayan